probablemente sin esta reforma que se ha producido, en reforma laboral, el último estudio que hizo el BBVA Research, pues sin estas medidas de flexibilidad que ocurrieron y que hoy podemos decir que han sido beneficiosas, incluso podían haber destruido casi 900.000 puestos de trabajo adicionales. Esta flexibilidad se analiza después y Salvador creo que hará pues algún análisis un poco más en profundidad, pero hoy tiene mucho que ver con la nueva realidad a la que nos enfrentamos, y es ciclos económicos más cortos, una exposición a la exportación prácticamente doblada en número de empresas que hace que todavía no tengan consolidadas, en muchos casos, todas las carteras de pedidos que en estos momentos tienen, y una demanda interna todavía cíclica que hace que efectivamente la necesidad de una flexibilidad sea hoy algo tremendamente importante para este mercado. El empleo en estos últimos casi 2 años ha crecido en torno al 3,29%, lo cual lo ha crecido en paralelo a cómo crecía el PIB, lo cual da una idea de que efectivamente el marco en el que nos encontramos hoy de nuestro mercado de trabajo es un marco eficiente que crea empleo incluso en las mismas tasas que crece la economía, e incluso en los últimos meses hemos podido constatar también un aumento de la productividad, puesto que se ha creado más empleo del que la economía, del crecimiento económico que tenía nuestra economía. Es cierto, y en ese segundo punto que yo quería analizar, que hay retos importantes en este mercado, debido precisamente a esta peculiaridad de que yo hablaba antes de nuestro país, y que uno de los retos importantes, nosotros hemos hecho un análisis sobre el uso de la eventualidad y la temporalidad de este país, donde aproximadamente 1/3 de la gestión se produce para contrataciones futuras, es decir, es un paso previo a una contratación y una consolidación. En torno al 50%, 55% se produce debido a esto que yo estoy explicando antes, compañías, empresas que han virado desde la demanda interna hacia la exportación, que todavía no consiguen tener toda la cartera de pedidos de manera consolidada, y aproximadamente en torno a un 10-15% de las contrataciones se están produciendo o se está gestionando mal desde el punto de vista eventual, y creo que también ahí hay que aportar soluciones para esas necesidades que pueden tener las compañías. Todas estas medidas que ahora veremos un poco más en detalle con Salvador del Rey, que generalmente pues tienen que ver más con la flexibilidad, con la parte de convenios colectivos y con la parte de eventualidad, yo creo que son importantes para aproximadamente ese 17 millones de empleos que tenemos hoy, pero nosotros consideramos que hoy España tiene otro reto. Tiene un reto, o el principal reto que nosotros consideramos que hay en España es el de poner en marcha una estrategia común, un pacto social y una empresa y empresarial nacional que permita dar empleabilidad a los casi 5 millones de personas en desempleo de este país. Decía antes de ayer el ministro de Guindos que probablemente, si el crecimiento del PIB sigue en el punto en el que está, lanzado al 2,5%, podremos crear en torno a 400.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años. Bueno, nosotros no vemos esto posible si no hay un pacto en el que podamos dotar a miles de trabajadores que están hoy en paro, a jóvenes que no tienen cualificación, de esas herramientas educativas, formativas y de reciclaje que son necesarios para competir en un mercado que hoy es distinto, más sofisticado, y que necesitamos que este pacto por la empleabilidad cree empleo de verdad, que genere confianza entre los propios ciudadanos, trabajadores, empresas y, por ende, en el mercado exterior en el que nos estamos moviendo. Desde Manpower Group consideramos que nuestro país necesita un proyecto de futuro que no solo pasa por solucionar algunos de los temas de lagunas legales que veremos en un rato, sino también por adoptar medidas potentísimas para los desequilibrios que hoy estamos viviendo y unas reformas que reactiven este mercado del empleo, que creen más estabilidad y que consiga hacer más empleables a los casi 5 millones de personas que tenemos hoy. Los 3 puntos en los que nosotros resumimos este pacto por la empleabilidad son el de capacitar a estos 2 millones de parados que ya son de larga duración, es decir, que llevan más de 2 años en el mercado de trabajo sin empleo, de los cuales 800.000 son jóvenes sin cualificación, de los cuales os voy a dar algún dato sorprendente, porque solo un 25% de los jóvenes menores de 25 años están en algún programa de reciclaje profesional y tan solo un 10% de los que están por encima de esta edad, de 35 años, tan solo un 10% está
en estos momentos en alguno de los planes para poder adaptar sus competencias y sus habilidades a lo que necesitan las compañías. También hay que hacer, como segundo punto importante, una reorganización de todas las políticas activas, que hoy creo que hay que dejar al margen los egos de las administraciones y que cada actor del mercado laboral tenga, de verdad, la capacidad de hacer conjuntamente un diseño que nos permita que las políticas activas tengan un cambio importante en nuestro país, puesto que, como estamos viendo, no están funcionando y no son capaces de avanzar en esta parte. Y, por último, en este tercer punto de lo que creo que necesita este país, es ligar todo lo anterior a las medidas que hoy estamos viendo que impactan de manera importante a las compañías, que es la transformación digital que están sufriendo. Todos estamos compitiendo, no solo, lógicamente, en nuestro mercado de origen, sino estamos compitiendo con actores que vienen a este mercado, que vienen además con modelos de negocio distintos, que hacen que las reglas del mercado cambien, donde emergen nuevas formas de trabajo más flexibles, un mercado laboral donde la tecnología, la economía colaborativa, los cambios demográficos y unidos a la escasez de talento, la bifurcación social que se está produciendo en este país, haga que podamos adaptar de manera clave lo que necesitan las compañías en este nuevo entorno respecto a casi 4 o 5 millones de personas que podemos, en definitiva, hacer que se incorporen al mercado. Estos marcos nuevos en los que nos movemos de relaciones laborales son difíciles de identificar. Los trabajadores, muchos de ellos, estamos viendo, también hay un ejemplo, creo que, de alguno de los que estáis aquí hoy, importantísimo en el libro, sobre dónde están yendo algunos de los mercados digitales y cómo se está uberizando algunos de nuestros modelos de negocio. Y, en definitiva, debemos estar preparados para también proteger a esos trabajadores que están quedándose fuera hoy de esta transformación digital y que también forman parte de este gran pacto sobre la empleabilidad que tenemos que tener. Para concluir, bajo estas circunstancias, creemos que desde iniciativas como la que hoy vamos a presentar y desde Manpower Group, con alianzas estratégicas, creemos que con los actores adecuados estaremos impulsando esto que nosotros llamamos el Gran Pacto por la Empleabilidad, el que permita a este país en los próximos meses dar un salto de adecuación entre lo que vamos a necesitar y lo que hoy tenemos como realidad. Juntos debemos construir este nuevo modelo más eficiente, más justo, más flexiseguro a la realidad que nos ocupa para los próximos meses. Muchísimas gracias a todos. Si ven el libro, hay una veintena de directores de recursos humanos de grandes empresas que otro año más han accedido a colaborar, a escribir en el poco tiempo libre que tienen. Han admitido el atraco del Instituto, del Consejo Asesor, forman parte para poder escribir sobre dos temas ciertamente importantes, como verán, que es marco regulatorio, sobre la opinión que tienen directores de recursos humanos de grandes empresas sobre el balance del marco regulatorio reformado en el 2012 y el futuro de posibles propuestas de enmienda, y sobre nuevas tecnologías. Mi agradecimiento también tiene que extenderse al director del Instituto, Pablo Pastor, que es el que ha coordinado el libro y además he de decir que es el que ha perseguido a los miembros del Consejo Asesor para que puedan escribir el artículo y toda la labor de edición que la Office Manager del Instituto, Sandra Pérez, también ha desarrollado. Mi agradecimiento entonces a ellos. Si ven ustedes el contenido de este cuarto anuario, verán que tiene dos pilares esenciales. Uno de ellos es el marco regulatorio. Hemos hecho una encuesta a más de 120 empresas sobre el balance de la reforma laboral del 2012. Después le hemos pedido también, o ha hecho el Instituto, para ser más exacto, una serie de propuestas que tienen ustedes indicadas sobre, en base a esa encuesta, cuál creemos que pueden ser aquellas reformas de las reformas que vamos a necesitar en los próximos años. Y lo vamos a necesitar a la luz del segundo factor, del segundo pilar, que es el efecto disruptivo, que después incidiré, de las nuevas tecnologías. Permítanme por un momento que hable sobre el balance de la reforma laboral, muy brevemente, porque yo creo que se podrán imaginar cuál ha sido este balance. Es un balance en el cual es moderadamente positivo. Cuando vamos preguntando por cada uno de los temas en el cual ha incidido la reforma, pues en general la opinión es positiva respecto al desarrollo que ha habido. Hay una prevención
lógica, que es la aplicación que esta reforma ha podido tener en los tribunales, y hay que decir, para ser justos, que probablemente el juicio que verán ustedes un tanto, digámoslo, negativo respecto a la aplicación de determinadas cuestiones de la reforma en el ámbito de los tribunales no ha recogido lo que ha sido la evolución más reciente de la doctrina, sobre todo del Tribunal Supremo, que ha corregido algunos de los impactos negativos que en un principio había, especialmente en materia de despidos colectivos o especialmente también en materia de flexibilidad interna. Consiguientemente, lo cierto es que esta evolución positiva que está habiendo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a aspectos importantes de la reforma, ahí en el libro no se contiene, y se contiene un juicio un tanto crítico respecto a esta aplicación. Y, evidentemente, el otro puntal, o si quieres, la otra conclusión que se deduce de este balance es que estas empresas esperan que el proceso de reforma del marco normativo laboral, del marco regulatorio, no solamente no se detenga, desde luego que no se retrotraiga, que no se vaya a ir para atrás, sino que al mismo tiempo se avance en algunos de los caminos que se ha señalado. ¿En qué caminos? Y esta es la segunda parte de propuestas que aquí el Instituto se atreve a hacer en base a la experiencia que ha tenido de conversación con todas estas empresas. Por lo pronto, hay dos reglas generales que son enormemente importantes. Una de ellas, que además sé que el presidente Juan Rosell siempre remarca, es la claridad de las normas. Las normas no pueden estar redactadas de tal manera que prácticamente no nos enteremos ni incluso al final, cuando han sido aplicadas, qué es lo que realmente quieren decir. Es un esfuerzo de calidad jurídica y lo mismo que pedimos calidad en los productos, tenemos que pedir calidad a la hora de la elaboración legislativa. Y hay que pedirle al legislador que haga un enorme esfuerzo y no haga ese posicionamiento de decir, bueno, lo dejamos así, que sean los tribunales después lo que sea. No, eso es ineficaz, ineficiencia elevado al cubo, porque eso quiere decir que has provocado muchísimos conflictos que se podrían haber evitado si la norma hubiera tenido una mínima claridad. No le tengo que poner ejemplos de conflictos que hemos tenido que probablemente se pudieran haber evitado si la norma hubiera sido un poco más clara. El segundo desarrollo general es un poco más novedoso y va muy al hilo del efecto de las nuevas tecnologías. Es el efecto de la proactividad que tiene que tener la norma laboral. La norma laboral no puede ser solamente reactiva. No puede ser una norma que simplemente cuando se plantea un problema y todos más o menos nos aclaramos cuál es el conflicto, entonces la norma regula. Esa es la visión típica que hemos aprendido en la Facultad de Derecho. Pero ustedes comprenderán que ahora mismo esto no es posible. Cuando tenemos que adelantarnos, cuando todas las reglas comerciales, empresariales nos dicen que tenemos que adelantarnos para prevenir el conflicto, no podemos tener normas en las cuales sean sencillamente reactivas cuando aparece el conflicto. Desde luego esa función la tiene que desarrollar, pero tiene que ser proactiva en la búsqueda de soluciones, en encauzar la disrupción que en el mercado de trabajo van a provocar las nuevas tecnologías. Y evidentemente ahí la norma tiene que hacer un esfuerzo de anticipación, que sé que la visión tradicional, y si quieren ustedes casi kelseniana de la norma no está, pero es que la norma tiene que cambiar su funcionamiento desde hace 50 años, 60 años hasta ahora. Y esa proactividad hay que pedírsela al legislador y consiguientemente una de las tareas que también va a tener que hacer el legislador que quiera reformar la normativa laboral es encauzando algunos de los conflictos esenciales que van a afectar al mercado de trabajo. Algunos de estos temas, yo solo voy a resumir algunos de las propuestas que ahí se contienen y espero que puedan leerla con detenimiento. Una de ellas se refiere evidentemente al tema de la contratación y al tema de la contratación indefinida, contratación temporal. La verdad que nosotros no estamos mucho, si me permiten la expresión, por llamarle a las cosas lo que no son. Es decir, llamarle a un contrato temporal, contrato estable, puede dar origen a determinadas confusiones cuando, evidentemente, el contrato temporal tiene una función, porque la tiene una función en toda Europa y, consiguientemente, la contratación temporal tiene que tener su lugar. Y probablemente la forma de reducir la temporalidad no es sancionar, no es restringir en extremo esa contratación temporal, sino dar alternativas que sean convenientes a una contratación temporal que no sea la efectivamente necesaria, que aquella que es necesaria tiene que tener su lugar de regulación en el ámbito de la norma laboral. Probablemente la solución que se está apuntando por algunos sectores de descausalizar la contratación temporal, pero ponerle un tope, por ejemplo, de 2 años, en el cual no tengamos que estar continuamente debatiendo lo que es el contrato de obra y servicio y lo que es el contrato eventual, que al final es difícil incluso distinguir y además un ejercicio hasta cierto punto inútil. Lo cierto es que
esto debe llevar a simplificar lo que es la utilización de la contratación temporal y ponerle límites temporales en los cuales la negociación colectiva tenga un papel enormemente preponderante. ¿Cómo se puede atraer entonces a la contratación indefinida? Pues probablemente más allá de subvenciones, bonificaciones, etcétera, cada uno tendrá su opinión sobre la eficacia que eso puede tener, probablemente está en hacer que realmente el periodo de prueba del contrato indefinido sea un periodo de prueba no solamente sobre las cualificaciones del trabajador, sino la auténtica necesidad que puede tener una empresa de ese puesto de trabajo. Y esto, lo que nosotros consideramos es que a lo mejor si le damos una alternativa a la empresa de que puede contratar por tiempo indefinido, pero con un periodo de prueba diferente al que ahora mismo regulamos y más largo en la duración, ahí apuntamos una duración determinada de 12 meses, en el cual, insisto, no se trata de medir la competencia del trabajador, también se dice en el periodo de prueba que se mide la competencia de la empresa, lo cual es un poco más raro, pero ver exactamente si ese puesto de trabajo la empresa lo va a necesitar durante un periodo, probablemente puede ser que se sustituya contratación temporal por contratación indefinida. Consiguientemente, debemos incentivar de una manera probablemente más creativa e innovadora lo que es el tema de la contratación indefinida, respetando, insisto, el lugar tan importante que tiene la contratación temporal en nuestro sistema económico y empresarial. También hablamos de lo que es la flexibilidad interna, que ha sido una de las grandes aportaciones, evidentemente, de esta reforma, y evidentemente no vamos a defender el que se den pasos para atrás en lo que se ha conseguido en esta reforma respecto a las posibilidades de modificación causal con negociación de lo que son condiciones de trabajo. Ahí apuntamos dos temas que están cobrando además una enorme trascendencia en los últimos meses. Por una parte, en relación al tiempo de trabajo. Como saben ustedes, actualmente existe un cierto interés por parte de la Administración, y esto ha tenido respaldo también en la jurisdicción, por el control del tiempo de trabajo, incluso por volver a fórmulas de control horario, control de jornada, día a día. Pues bien, esto va totalmente en contra de lo que es la enorme tendencia, si quieren ustedes, de la disolución del tiempo a través de las nuevas tecnologías. Es muy difícil controlar ahora mismo el tiempo de trabajo cuando se están utilizando medios que incluso permiten el trabajar desde muchísima distancia respecto al centro de trabajo o en tiempo que no es estrictamente el programado desde el punto de vista de lo que puede ser el calendario laboral. Nosotros creemos que tenemos que buscar fórmulas nuevas de control. No es posible que la respuesta sea el controlar las 8 horas diarias, las 40 horas a las semanas. Esto va en contra de lo que tiene que ser la productividad en el empleo del tiempo de trabajo. Consiguientemente, desde este punto de vista, esa norma que tenemos ahora, que está siendo interpretada legítimamente por la jurisdicción laboral, de que hay que llevar el control diario de las horas de trabajo, probablemente no es la vía más acertada. El otro punto que ciertamente merece reflexión es el tema del salario variable. Nos hemos estado metiendo, digamos, contra el sistema remunerativo en la mayoría de las empresas, de que tenía, saben ustedes, la media un 90% de salario fijo, y todo el mundo decía que ciertamente era una fórmula que no fomentaba la productividad de las empresas. Pues bien, ahora las empresas han hecho un esfuerzo en los últimos años por ir a fórmulas de salario variable. La normativa laboral no está realmente adecuada a ese cambio, porque tiene exigencias respecto a la variabilidad del salario variable, si ustedes me permiten la reiteración, que hace que sea dificilísimo el cambiar un salario variable que está programado para un año y que se tendrá que cambiar en función de los objetivos al año que viene, sin necesidad de tener que alegar unas causas dramáticas para ese cambio. Consiguientemente, tenemos que adaptar lo que es la normativa laboral a procedimiento de variabilización del salario variable, porque es esencial, eso nos dicen los expertos, para la productividad de las empresas. Hay otro aspecto enormemente trascendente y que el legislador del 2012 no le prestó especial atención y que probablemente le vamos a tener que prestar atención en posibles cambios. Se refiere al marco jurídico laboral de las operaciones corporativas. Miren ustedes, las fusiones y adquisiciones de empresas, esto es algo que es inédito hace algunos años, pero están encontrando a veces un obstáculo insalvable precisamente en el tema laboral, en la posibilidad o no de homogeneizar condiciones de trabajo, porque las empresas que adquieren otra empresa evidentemente tienen que mantener sistemas mínimamente uniformados, al menos en un plazo determinado, respecto a las condiciones de trabajo. El ordenamiento jurídico laboral no está preparado para esa homogeneización, y así al mismo tiempo nos encontramos con las horcas caudinas de que mantener diferentes condiciones de trabajo puede ser discriminatorio en función de fechas de ingreso. Entonces verán ustedes que nos encontramos a veces entre lo peor y lo muy malo en las soluciones en
procesos que son esenciales en la vida de las corporaciones y mucho más lo serán de fusiones y adquisiciones. El otro gran tema que tenemos que darle ciertamente también una pensada es el sistema de descentralización productiva relacionado con la subcontratación. La descentralización productiva no solamente no va a desaparecer, no solamente no se va a limitar, sino que evidentemente en virtud de las nuevas tecnologías va a tener un papel muchísimo mayor. Y esto, de hecho, el próximo anuario lo vamos a dedicar precisamente del Instituto, lo vamos a dedicar precisamente a ver cómo el impacto de la desmembración corporativa en base a las nuevas tecnologías impacta a la organización del trabajo y eso impacta a su vez en la descentralización productiva. La normativa laboral tiene que tener, evidentemente, garantías, pero tiene que favorecer, no puede simplemente limitarse a contemplar, tiene que favorecer elementos que son esenciales para la competitividad de las empresas. Hoy por hoy, nuestro artículo 42 no está pensado para eso, está pensado simplemente en un modo reactivo y en un modo meramente pasivo respecto a esas operaciones. Evidentemente, insisto, con aquellas garantías que deban adoptarse. El otro punto que nosotros abordamos se refiere, le van a sorprender a ustedes, pero es el régimen disciplinario. Esto es un tema, yo se lo comentaba al presidente, que normalmente verán ustedes, los convenios colectivos está al final de todos los convenios colectivos. Casi nadie, cuando llegan allí, hay un agotamiento ya en la negociación, casi nadie se preocupa de ello, excepto cuando suena el trueno, entonces en ese caso ya nos ocupamos de decir, oye, esto no funciona. Bueno, no funciona porque no lo hemos revisado en los últimos 30 años y consiguientemente no nos está sirviendo para hacer lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la disciplina empresarial. Saben ustedes, esto no tiene valor científico ninguno y esto lo quiero acentuar, y no tiene valor académico. De 60 sentencias que he repasado en los últimos 2 años para un workshop que hemos hecho sobre ese tema, Pablo y yo, de 60 sentencias que están enjuiciando la procedencia o no de despido por bajo rendimiento, ¿saben ustedes cuánto era despido procedente? 13. El valor que tiene, incluso 13, a alguien le ha parecido mucho, porque consideraba que era imposible tener un despido procedente por bajo rendimiento. Esto es un tema, el tema de la revisión del régimen disciplinario para que pueda ser evidentemente garantizador y tutelar, pero al mismo tiempo garantice la productividad en la empresa, es un tema que no hemos abordado hace muchísimos años y tiene unos enormes desfases. En gran medida también lo tiene, y esto las empresas también tienen que considerarlo como autocrítica, tampoco se ha revisado en las empresas y muchas veces se encuentra con tipificaciones que obedecen a hace 40 o 50 años y no tienen actualidad. Consiguientemente, aquí estamos ante un tema que tenemos que revisar probablemente. El otro gran tema se refiere, como no, a los despidos. Y ahí nos hemos centrado en 2 temas esenciales. Por una parte, clarificar algunas de las cuestiones que han llevado a la nulidad de los despidos colectivos en los últimos años. Miren ustedes, hemos pasado un proceso similar al que se pasó en Estados Unidos cuando se reguló la obligación de negociar de buena fe. En Estados Unidos llegó un momento, ellos fueron los pioneros en regular la obligación de negociar de buena fe, llegó un momento en el cual, como ellos decían, el juez, en vez de quedarse en la puerta y invitar a los negociadores a que entraran en la habitación y negociaran, el juez se sentó en la mesa. Y se sentó en la mesa y le decía a cada uno lo que tenía que hacer. Y llegó un momento en el cual alguien en el Tribunal Supremo y alguien en la normativa dijo, oye, esto no puede ser, porque al final las partes están mirando más al juez que se están mirando uno a otro. Y eso le he de reconocer que los abogados nos vienen estupendamente, pero están pensando mucho más en la estrategia legal que en lo que es la estrategia de negociación. Cada vez que se mueven, tiene que estar pensando si ese movimiento va a acabar o no en la nulidad del procedimiento. Yo creo que eso coincidirán conmigo y también yo creo que los sindicatos coincidirán en esto, no es la mejor forma de negociar ni expediente de regulación de empleo ni expediente de suspensión. Consiguientemente, tenemos que clarificar la normativa actual para hacer que evidentemente se respeten determinados límites que las partes tienen que hacer para negociar de buena fe, pero que el contenido de la negociación no dependa evidentemente de lo que son en un momento detalles jurídicos. Vean ustedes un ejemplo. Ahora mismo, uno de los cálculos más difícil de hacer es qué número, por ejemplo, de despedido tienes que poner encima de la mesa. Porque si pones excesivo, te van a decir que has puesto un número excesivo y, consiguientemente, no hay causa para ese número excesivo que después es reducido. Si pones un número exacto, estás diciendo que no has variado y, consiguientemente, no has negociado de buena fe. Con lo cual, uno de los cálculos, y eso me tiene que reconocer que es una pérdida de tiempo, pero uno de los cálculos más difíciles que hay que hacer ahora mismo es el número exacto que hay que hacer para que haya una mínima disminución sin que al mismo tiempo no te invalide la causa que estás haciendo. Eso es una juridificación del proceso de negociación colectiva que tenemos que corregir. Y hay otro aspecto que apuntamos ahí respecto a los despidos, pero esta vez no los despidos colectivos, sino los despidos objetivos. Y es la importancia que debe cobrar el despido por falta de adaptación a los cambios tecnológicos, precisamente. Son despidos objetivos individuales. Nosotros partimos de la base de que la formación no solamente es un deber.
sino también tiene que ser un deber de los trabajadores en la época que vamos a pasar de disrupción en base a las nuevas tecnologías. Y este despido de amortización de puestos, de un trabajador por falta de adaptación tiene una enorme trascendencia. De hecho, hay países que ahora mismo se están planteando la introducción, en base a la importancia de las nuevas tecnologías, la introducción de una figura similar. Y nosotros la tenemos hace años. Lo que ocurre es que la regulación que tiene es una regulación que hay que reconocer que es enormemente compleja y que probablemente tendrá que redefinirse para la aplicación que tiene que tener en el futuro. 3 últimos temas muy breves. Uno de ellos es la importancia, evidentemente, de la negociación colectiva, del sistema de negociación colectiva, de la enorme importancia que tienen los acuerdos que CEO y los interlocutores han firmado sindicales respecto a la negociación colectiva, pero también la importancia de modernizar ese sistema de negociación colectiva. Como se ha indicado múltiples veces, podemos cambiar la normativa laboral, pero al final lo que regula el 80% de las condiciones de trabajo en la empresa es la negociación colectiva. Si no hay una reforma de esa negociación colectiva, es muy difícil hablar de modernización de relaciones laborales. Para ello son múltiples los aspectos que ahora no me puedo detener, pero hay 3 cuestiones que hemos avanzado en el 2012 que no es posible retroceder. Uno de ellos es la posibilidad de inaplicar convenios colectivos en base a la decisión final de un tercero si no es posible el acuerdo entre las partes. Lo otro es, evidentemente, la necesidad de limitar la ultraactividad de los convenios colectivos. No me voy a meter en las fórmulas tan enormemente complejas que actualmente tenemos que realizar para saber lo que son la vigencia de esas condiciones, pero en un momento determinado hay que poner fin a esa ultraactividad del convenio, hay que buscar fórmulas que posibiliten la negociación de un nuevo convenio. Y el tercero es la prioridad en determinadas materias del convenio colectivo de empresa, que podrá tener algunas matizaciones, pero ciertamente nos dicen, sobre todo aquellos que quieren aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, que es esencial. El otro punto que les señalo se refiere a un tema nunca abordado, políticamente delicado, pero que alguna vez tendremos que abordar. Y lo hacemos nosotros en el libro, se refiere a la regulación de la huelga y del cierre patronal. Es evidente que la regulación que tenemos actualmente, y no voy a insistir más en ello, tiene déficits enormemente trascendentes, que lo vemos cuando en un momento determinado existen determinados tipos de conflictos. Es evidente que es un tema políticamente muy sensible, socialmente muy sensible también, y desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista de las relaciones laborales enormemente sensible. Pero aquí, sin abandonar evidentemente las posibilidades de un acuerdo, el legislador tiene que tomar también determinadas medidas, porque tenemos un sistema enormemente desfasado respecto a lo que es ahora mismo el sistema de conflictos colectivos en nuestro ordenamiento jurídico. Eso sin minusvalorar la enorme trascendencia que tiene, y ahí ciertamente sí los interlocutores han hecho un enorme esfuerzo de modernización de los sistemas de solución autónoma de conflictos. Y yo creo que la última regulación que las partes acordaron se caracteriza precisamente por ser de las más modernas que ahora mismo tenemos en Europa. Y un último tema, el tema del trabajo autónomo. Ahora mismo, cuando ustedes van a foros internacionales y se habla de economía colaborativa, hace poco venía en el Financial Times una propuesta de 2 senadores demócratas estadounidenses que decían que era necesario buscar una especie de tercer género entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado. Ese tercer género lo tenemos nosotros, es lo que le llamamos trade, precisamente, que decía, bueno, es que hay trabajadores que son autónomos, pero que dependen de una sola empresa en un tanto por ciento muy importante de su remuneración. Pues bien, tenemos que alegrarnos, y lo ven ustedes cuando hay reuniones internacionales ahora mismo para hablar del estatus que han de tener los trabajadores o los prestadores de servicios en economías colaborativas, que ahora mismo tenemos una normativa que es de vanguardia respecto al resto de Europa. Y de hecho, hace poco en una reunión, tanto en Alemania como en Francia, se están planteando la necesidad de tener estatus similares precisamente en base al desarrollo de nuevos sectores económicos. Nosotros tenemos que profundizar en ello, no retroceder, ni muchísimo más, como a veces se ha propuesto, de la desaparición de la figura del trade. Todo lo contrario, es una figura de futuro y es una figura que puede acoger sectores muy importantes de la economía. Último punto que quiero hacerle, última reflexión. Estas propuestas de cambios en el marco regulatorio se desarrollan en un contexto totalmente diferente a las que se podían hacer en el año 2012, en el cual evidentemente el factor esencial venía marcado por la crisis económica en gran medida. Nosotros, evidentemente, tenemos un factor común, que es una crisis en el mercado de trabajo, como muy bien ha señalado Raúl, que la tenemos y tenemos que hacer frente a ella. Ahora bien, tenemos otro desafío enorme,
que viene dado, y por eso precisamente, y le aconsejo que lean el artículo de Pablo Pastor sobre nuevas tecnologías en este libro, un factor que va a ser enormemente disruptivo desde el punto de vista del mercado de trabajo, que son los factores de nuevas tecnologías. Nosotros, cuando se habla de la necesidad de hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y demás, tenemos que estar mirando a un contexto que va a ser totalmente diferenciado. El gran desafío que vamos a encontrar, que nos estamos encontrando ahora mismo, es el desafío de quién en el mercado de trabajo va a ocupar determinados puestos, si van a ser máquinas o vamos a ser nosotros. Ni más ni menos. Perdonen que lo pongan en plan un poco Terminator, pero es así. Es decir, es una clara competencia entre sustitución de determinados puestos de trabajo a través de máquinas o a través del factor humano. Y hoy por hoy las máquinas no tienen derechos, las máquinas no tienen esas garantías que sí tienen los humanos. Digo hoy por hoy porque no sabemos si en la época de Blade Runner o algo similar serán objeto de derechos. De hecho, había un artículo en el Le Monde de este fin de semana que decía si va a haber un derecho de los robots a decir que no a determinados trabajos, ¿no? A mí me cuesta todavía pensarlo en inmediato futuro, pero en el inmediato futuro no sabemos en el más lejano. Ese gran desafío hace que el marco regulatorio del factor humano en el trabajo tenga que adaptarse a la competencia que le van a hacer las máquinas, ni más ni menos. Y esto es una labor que tenemos que empezar ya, no podemos dejarla para dentro de 10 años. Déjenme ustedes darle 4 datos que a mí por lo menos me hacen ver el gran factor de disrupción que representan las nuevas tecnologías. Por cierto, hay 2 factores que aparecen en el Financial Times de la última semana de aceleradores. Estados Unidos ha decidido que en el ámbito de estrategia tanto militar como económica, en los próximos años el factor competitivo fundamental va a ser la inteligencia artificial y la robótica, y va a dedicar recursos inmensos al favorecimiento de esas nuevas tecnologías. La otra noticia complementaria también del Financial Times. En otro día, no relacionada directamente, pero verán ustedes cómo se relacionan. China tiene un programa que se llama Made in China 2025. Probablemente lo más importante en ese programa de China es que, a pesar del coste en el mercado de trabajo que puede tener apostar por la inteligencia artificial y la robótica, va a apostar, porque va a conocer un proceso que llaman los expertos de desindustrialización prematura. Y, consiguientemente, sabe que tiene que dar el salto si va a competir a pesar del coste que va a tener en el mercado de trabajo. Pues miren ustedes, si las 2 potencias del futuro han apostado de esta forma tan enormemente decidida por inteligencia artificial y por robótica, eso quiere decir que el efecto de disrupción en el mercado de trabajo va a ser indudable. Vean ustedes 4 datos que a mí por lo menos me hace reflexionar en esa competencia factor tecnológico, factor humano. Uno de ellos, el coste de los robots va a disminuir en los próximos años, en los próximos 10 años, un 20%, mientras que el rendimiento de los robots va a aumentar un 5%. Eso realmente es un dato enormemente trascendente. Un segundo dato. Los humanos doblamos la productividad cada 10 años. Los robots lo van a hacer cada 4 años. Los humanos, como mucho, en las mejores condiciones, cada 10 años. Los robots, como mínimo, en las peores condiciones, cada 4 años. Un tercer elemento que me parece enormemente importante. El tiempo de amortización de un robot en el 2010 era 5,3 años. ¿Saben ustedes el año que viene cuál va a ser? 1,3, en el 2017. Va a ser la amortización del robot. Y un cuarto. Se calcula que actualmente el 8% de los trabajos lo pueden desarrollar los robots. Para final del 2020, esto es dentro de 3 años, va a ser el 26% de trabajos que van a ser desarrollados por ellos, como mínimo. A mí esto lo que me hace pensar es que tenemos que plantear el marco regulatorio laboral en un contexto diferenciado, que es ni más ni menos que la disrupción que va a representar estas nuevas tecnologías no incida tan negativamente en el mercado de trabajo y que sepamos estructurar ese mercado de trabajo y esa organización con marcos regulatorios realmente mucho más modernos y mucho más avanzados, en el cual haya una combinación diferente entre lo que es tutela de derechos, que tiene que seguir cumpliendo la norma laboral, y al mismo tiempo eficiencia y competitividad de la empresa. Sin ese equilibrio, me temo que vamos a tener una batalla perdida. Pero déjenme que termine optimistamente. Hemos sabido, a través, sobre todo, del diálogo social que ha protagonizado COE en muchos años, hemos sabido hacer frente a retos muy difíciles y estoy seguro que esos retos vamos a poder abordarlos en los próximos años. Muchísimas gracias. Después de las magníficas intervenciones, tanto de Raúl Grijalva como de Salvador del Rey, bueno, yo sí querría hacer una serie de acotaciones. La primera es de que este fin de semana yo he tenido ocasión de leerme el libro en profundidad y lo que
y aquellos no han hecho tanta propaganda, yo la voy a hacer. Vale la pena leérselo. Sobre todo, lo que a mí me ha interesado más es los ejemplos de las personas que han colaborado, personas con alta responsabilidad en muchas empresas, con una serie de problemáticas, y que ahí explican lo que han hecho, lo que han podido hacer, lo que han querido hacer y al final lo que han hecho, porque la legislación muchas veces pues, impide hacer movimientos en cada una de sus empresas. También lo relativo a todo el tema de globalización y especialmente al tema tecnológico, yo creo que es muy importante. Por lo tanto, recomiendo la lectura de este libro. Y un par de anotaciones en cuanto al tema laboral, el tema de la reforma laboral, que ya sabéis que nosotros aquí desde COE continuamente pues, damos nuestra opinión, y muchas veces desde fuera también se da, pero yo diría que no con el 100% del conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque la legislación laboral, muchos dicen ahora, pues la vamos a cambiar mañana de arriba abajo, vamos a derogar esto, vamos a derogar lo otro. Sentémonos y veamos qué es lo que tenemos. Tenemos una legislación laboral que procede del régimen anterior, de que se han hecho unos cambios importantes, que se ha hecho un estatuto del trabajador hace ya bastantes años, y hemos tenido muchísimas reformas laborales. Desde el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores del 95 hasta la fecha, 50. Por tanto, no se puede decir mañana voy a derogar esta o derogar la otra, no. En España hay más de 7.000 normas laborales de todo tipo, algunas que vienen de Europa, otras que vienen estatalmente, localmente, digamos autonómicamente. Por tanto, si tuviésemos que cambiarlo todo, y si cambiásemos solamente una, si cambiásemos la última reforma laboral, pues nos quedaríamos de la pata, pues a lo mejor con dos patas, y las otras dos harían absolutamente inestable lo que quedase como legislación. Yo creo que lo que es importante en la legislación laboral es intentar ver la realidad de las empresas y, por la otra parte, la legalidad. Y a partir de ahí hacer las normas, las leyes que haya que hacerlas, y claras, concretas, fáciles, y que todo el mundo las entendamos. Que cuando tenemos 3 líneas, todos entendamos lo que quieren decir esas 3 líneas. Y muchas veces, en este caso, pues, en estos últimos años, pues, no hemos sido capaces de hacerlo. Yo creo que en España hemos tenido un momento de crisis muy importante, y las crisis traen como consecuencia hacer reformas. Lo bueno es hacer las reformas antes de la crisis. Yo creo que ahí tenemos el ejemplo en Alemania de que antes de la crisis, a principio de la última década del siglo pasado, se hicieron las 4 leyes Hartz dedicadas a los ámbitos laborales. Y en Alemania, pues en un momento dado donde tuvieron un gravísimo problema de decrecimiento del PIB, concretamente en el año 2009, cuando Alemania decreció el 5,5, el empleo decreció el 0. Y en España, ¿qué pasó en el año 2009? Pues en el año 2009 el PIB español decreció en el 3,7 y el empleo decreció en más del 7%. ¿Qué quería decir? De que Alemania estaba preparada para la crisis con legislación tocando realidad, y nosotros aquí no teníamos legislación tocando la realidad. En Alemania se hizo una bolsa cuando caía la producción, 1/3. Pues claro, pues se tenían que producir coches, camiones, furgonetas, lámparas, lo que fuese, frigoríficos. 1/3 menos, pues no se tienen que dejar de fabricar, y para eso pues hubo unas posibilidades legales para que los trabajadores estuviesen en una situación de stand-by, pagados por el Estado, formándose, pagados por la empresa, reduciendo salarios, reduciendo el número de horas, dejando pasar los malos momentos y después adaptándose a la realidad. En un momento dado hubo más de 1,5 millones de trabajadores alemanes adaptándose a la nueva situación cuando las caídas de las ventas eran una realidad. En España, ¿qué pasó? Pues de que nosotros no teníamos legislación que se adaptaba a la realidad, y las empresas, y especialmente las muy pequeñitas, lo que hicieron fue pura y simplemente despedir o cerrar la persiana y cerrar la empresa como fuera. Por tanto, lo que es importante es adaptar la legalidad a la realidad. ¿Qué nos gustaría a todos? Pues a todos nos gustaría tener todos contratos indefinidos. Ahora hay veces que algunos dicen, no, que vamos a hacer un nuevo contrato único. Pues maravilloso, si estamos de acuerdo todos. ¿Y qué partimos de cero? ¿Y qué les decimos a los que tienen contratos indefinidos ahora con toda una serie de prerrogativas? ¿Y qué les decimos a los que tienen contratos temporales? Yo creo que hemos de ser serios en los planteamientos, hemos de decir dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Lo que sí que es correcto, y yo creo que es oportuno, es poner encima de la mesa propuestas de que cambien las estructuras
estructuras actuales. Propuestas como puede ser la del contrato único, con toda una serie de añadidos o cualquier otra, donde aborde la realidad, que no se puede cambiar de un día a otro, pero que si no decimos lo vamos a cambiar en 5 años, lo vamos a cambiar en 10 años, lo único que estamos haciendo es continuamente poniendo parches un día tras otro. Por lo tanto, yo creo que es bueno este análisis. En el libro se dan muchos ejemplos de temas concretos en empresas en concreto que se han atrevido a hacer algún que otro cambio. Yo creo que hay que repensar la legislación laboral. No tiene nada que ver nuestra industria actual con la que teníamos hace X años. Hoy en día estamos en una economía de servicios, y la economía de servicios y la introducción de las tecnologías digitales lo que han hecho es cambiar absolutamente todo lo que hasta la fecha pues no cambiaba y no cambiaba nunca. Ahora cambia pues cada semana, por no decir pues cada día. También es importante que en cuanto a la legislación, y ese es un interrogante que nos hemos de poner, en algunos países lo están haciendo, sobre si hay que legislar para todos por igual o hay que legislar para según qué tipo de empresas, y en función de qué tipo de empresas pues hay que hacerlo de una manera o hay que hacerlo de otra. Yo creo que es muy importante también aquí la casuística. Lo que sí que está claro es de que hemos de acabar con los parches en la legislación laboral, hemos de repensarla de arriba abajo. Ya durante demasiado tiempo nos hemos puesto a pensar eso, y al final no nos hemos atrevido a hacer grandes cambios en todas las direcciones, ya sea en contratación, en flexibilidad, en cuanto a despidos, en cuanto a horarios, en cuanto a cambios, en cuanto a salarios, en cuanto a competitividad, en cuanto a evaluación del comportamiento dentro de la empresa. Yo creo que estos nuevos años lo que nos han de traer como seguridad absoluta una nueva ambición para una nueva legislación laboral adaptada a los tiempos. Y en eso estamos solos, no. Como he dicho antes, los alemanes se atrevieron en la última década del siglo pasado. Los italianos han empezado a hacer algún movimiento. Los franceses ya hemos visto que están en pleno debate de cómo lo hacen. En Portugal también lo hicieron, y en Europa todos y cada uno de los países europeos están ante ese dilema. Yo creo que es un dilema absolutamente necesario, absolutamente imprescindible de debatirlo, de ponerlo encima de la mesa, y sabiendo que con las cifras y los números y en la realidad, una realidad donde, según la OIT, en este momento hay 200 millones de parados, por tanto dispuestos a trabajar mañana mismo, y que la crisis se ha llevado por delante alrededor de 30 millones de nuevos parados. Por tanto, esa es nuestra realidad. Nosotros en los últimos tiempos, y especialmente en los últimos años, los crecimientos del 2014 y del 2015, tanto de PIB como de crecimiento del empleo, son súper esperanzadores, pero lo que no necesitaríamos es de que ese crecimiento que ya tuvimos en estos últimos años se consolidara en los próximos años, y que creciéramos pues, por encima del 2, y puede ser por encima del 2,5, y eso haría de que pudiésemos llegar a incrementar el número de nuevos empleos en 300 o 400.000 cada año. Yo creo que esa sería la clave nuestra de los últimos años, y de esta manera pues acabar con el problema número 1 de este país, que es el problema del paro. Pero para que eso sea posible, pues hay que ser valientes en las reformas. Quien más las haga, mejor las haga, más rápido las haga, en mayor profundidad y con planteamientos adaptados a la realidad actual, crecerá mejor, y quien crezca mejor creará más empleo. Yo creo que este es un poquito pues lo que todos queremos, y yo creo que este libro pues da muchísimos ejemplos, enfoca muchas de las vías por las cuales tendremos que ir, y yo simplemente lo que decía al principio, les recomiendo que se lo lean. Muchas gracias.